Capítulo 43. Para cuando Lord Voldemort dejó la pequeña choza en la que una vez vivió la familia Gaunt, las llamas ya habían consumido gran parte de ella y la lamentable estructura estaba comenzando a colapsar. Sin embargo, la ira del Señor Oscuro no fue apagada por este pequeño acto, y no lo sería hasta que derramara la sangre de sus enemigos. Pagarían por sus crímenes contra él. Ver los últimos momentos de la vida de Nagini a través de los propios ojos de la serpiente había sido un evento verdaderamente impactante para Voldemort. Otra de sus preciosas anclas a este mundo había sido destruida de alguna manera sin que él siquiera se diera cuenta de que estaba en peligro. Hasta donde él sabía, eso significaba que su suministro de Horrocruxes se había reducido de 5 a 4. Malfoy había sufrido una vez por perder el diario que Voldemort había puesto a su cuidado y ese día volvería a sufrir por ello, a pesar de no saber por qué estaba siendo castigado. Sin embargo, no fue hasta el día siguiente que una cierta duda sobre la seguridad de los Horrocruxes restantes comenzó a formarse en su mente. Seguramente los demás estaban a salvo, razonó, porque sabían que otros sabían de su existencia y todos estaban ocultos. Fue la extraña desaparición de Bellatrix Lestrange lo que finalmente lo impulsó a verificar sus Horrocruxes. La destrucción de un Horrocrux el mismo día en que el protector de otro desapareció fue demasiada coincidencia para creerlo. Habiendo tomado una decisión, Voldemort decidió comenzar con el Horrocrux que creía que era el más seguro, el relicario de Slytherin. No había visitado la enorme cueva en la que había escondido el relicario desde que lo colocó allí hace muchos años. Aunque otros lo considerarían un lugar infernal, él estaba orgulloso de los encantamientos y obstáculos que había puesto para evitar que otros obtuvieran acceso al precioso objeto que contenía una parte de su alma. Cuando un elfo doméstico prestado se volvió loco por una poción que lo obligó a beber, Voldemort tuvo tiempo de asegurarse de que sus temores eran infundados. Nadie podría conocer este lugar, la sola idea era ridícula. Su confianza solo aumentó la furia que sintió cuando se dio cuenta de que su Horrocrux había desaparecido, robado hace décadas por el traidor Regulus Black. De repente quedó claro para él cómo Black había sabido de la cueva. Después de todo, era su elfo doméstico quien Voldemort había usado para colocarla allí. Inmediatamente mató al elfo doméstico que había traído, aunque le sirvió de poco ya que su Horrocrux ya había desaparecido. Su siguiente parada fue la choza de Gaunt, donde descubrió que Horrocrux también había desaparecido y se presumía destruido. Alguien, de alguna manera, había descubierto su secreto más preciado y lo había usado en su contra. Aunque no tenía forma de verificarlo, sabía que ahora debía asumir que todos sus Horrocruxes habían sido destruidos hasta que pudiera demostrar lo contrario. Pero ¿cómo pudo haber sucedido esto? Claramente Regulus Black había descubierto su secreto. ¿Le había contado Regulus Black a su hermano Sirius y a la Orden del Fénix sobre sus Horrocruxes? De ser así, habrían tenido años para buscarlos y destruirlos, pero claramente no habían tenido un éxito total. Sabía con certeza que hace solo unos años la diadema de Ravenclaw todavía estaba escondida de manera segura dentro de una de las habitaciones más secretas de Hogwarts, lo había verificado mientras poseía al debilucho Quirrell. Asegurar su propia inmortalidad era la tarea más importante. Pero una vez logrado esto, haría que sus enemigos pagaran con sangre y dolor en formas que ni siquiera podían imaginar. El tiempo de la paz había llegado a su fin. Así que verás, no podía decirte lo que estábamos haciendo porque teníamos miedo de que Nagini pudiera escucharnos. Explicó Harry, esperando que su novia lo entendiera. Estaban sentados en el gran comedor almorzando mientras Harry contaba su versión de la historia. Aunque no había nadie cerca excepto Hermione y Neville, quienes estaban teniendo su propia conversación sobre la reunión de un prefecto la noche anterior, Harry todavía tuvo cuidado de describir las cosas en términos vagos y hablar en voz baja para que solo Daphne pudiera escuchar. Quería decirte. No lo sé, Harry. Daphne respondió con escepticismo. ¿No dijiste que podías sentir cuando la serpiente estaba cerca? La mayor parte del tiempo. Harry confirmó. Pero ¿y si cometiera un error? Lo habría arruinado todo. Está bien, te perdonaré. Daphne suspiró. Pero solo porque fue por una muy buena razón y ya prometiste compensarme. ¿Cómo vas a hacer eso? Bueno, tartamudeó Harry, claramente no preparado para responder la pregunta. Este es un fin de semana de Hogsmeade. Podríamos hacer algo allí. ¿Hogsmeade? Daphne se rió. Vamos, Harry. Habríamos ido allí de todos modos. Será mejor que se te ocurra algo bueno. Hermione intervino. Quiero decir que incluso te acordaste de mi cumpleaños. Gracias por la ayuda, Hermione.
dijo Harry antes de sacarle la lengua a su amigo para diversión de todos en la mesa. ¿Y tú, Neville? ¿También estás de su lado? Creo que eso es probablemente lo más inteligente, Harry. Neville respondió, asintiendo. Hay dos de ellos y solo uno de ustedes. Harry se encogió de hombros, sabiendo que esta era una batalla que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Pero, considerando todo, estaba teniendo una muy buena semana. Comprendió plenamente la magnitud de lo que habían podido lograr. Ahora Voldemort no era más que un mago oscuro, aunque increíblemente poderoso con muchos seguidores leales. Finalmente podrían matarlo y la paz regresaría al mundo una vez más. Quizás, como creía Dumbledore, realmente sería su destino asestar el golpe mortal al Señor Oscuro. Como demostró su último encuentro, claramente no estaba listo para eso, pero cada día mejoraba y Harry sabía que eventualmente sería igual a Voldemort. Solo esperaba que ese día llegara pronto. Todos los mortífagos en la base de Voldemort se congelaron cuando escucharon el rugido enojado de sus maestros. Nadie estaba muy seguro de lo que había estado haciendo durante los últimos días y, a pesar de su curiosidad, fueron lo suficientemente inteligentes como para saber que no debían preguntar. Aún así entendieron que cualquier cosa que estuviera pasando no hacía feliz al Señor Oscuro. Muchos de ellos decidieron que ahora sería un buen momento para encontrar algo que hacer lejos de Voldemort. El Señor Oscuro se había encerrado en una habitación en la que ninguno de sus mortífagos se había atrevido a entrar, pero estaba lejos de estar vacía. Sobre una mesa de piedra en el centro de la habitación, una adolescente mugle gritaba histéricamente y se agitaba contra las ataduras que la mantenían en su lugar. Voldemort, sin embargo, no mostró signos de escuchar sus súplicas y procedió con los preparativos del ritual que buscaba completar. Debería haber sido una tarea sencilla para él y, sin embargo, se enfrentaba a complicaciones. Avada Kedavra. Dijo Voldemort finalmente, lanzando la maldición asesina y poniendo fin a los gritos de la joven. Esperó un momento antes de lanzar un hechizo de diagnóstico para verificar que su plan había funcionado. Desafortunadamente para él, los resultados fueron negativos, al igual que sus intentos anteriores de ese día. Voldemort gruñó enojado antes de desterrar los restos de la niña de la mesa y llevarlos a un rincón de la habitación donde chocó con los cuerpos de varios otros mugles que habían muerto de manera similar antes que ella. Por primera vez en muchas horas la habitación estaba completamente en silencio. Voldemort no tenía idea de por qué sus intentos de crear un nuevo Horrocrux no estaban funcionando, pero sospechaba que tenía que ver con la poca alma que le quedaba. A lo largo de los años, había abusado de él y lo había atacado hasta que su humanidad desapareció para todos los efectos. Consideró traer más víctimas para continuar intentándolo, pero de alguna manera sabía que eso sería inútil. Ese camino hacia la inmortalidad ahora estaba cerrado para él para siempre, pero había rumores de otros caminos que se podrían tomar para lograr el mismo resultado. Nunca antes los había necesitado, pero ahora sabía que tendría que buscar nueva magia para asegurar su dominio eterno entre todos los magos. Pero ahora había llegado el momento de castigar a sus enemigos por sus crímenes. A pesar de su enfado, ese pensamiento le hizo sonreír. Harry, Daphne, Hermione y Neville conversaron alegremente mientras su carruaje se dirigía desde Hogwarts al cercano pueblo de Hogsmeade. Era un día luminoso y soleado, pero también uno de los más fríos del otoño hasta el momento. Harry esperaba con ansias ese día más que los demás porque finalmente se le había ocurrido una forma de sorprender a su novia, solo esperaba que a ella le gustara. No le había dicho a nadie más que a Neville lo que iba a hacer, pero estaba feliz de que Neville al menos pareciera pensar que era un plan ganador. ¿A dónde ir primero?, preguntó Hermione mientras el carruaje se acercaba a Hogsmeade. Quizás Honeyduques antes del almuerzo en las Tres Escobas. Ah, y quería ir a Scribensafts y comprar algunas plumas nuevas. Cálmate, Hermione. Harry se rió. Tendrás tiempo para todo eso. Pero Daphne y yo no nos uniremos a ti. ¿No lo haremos?, Daphne preguntó con curiosidad. ¿Dónde estaremos? Esa es la sorpresa. Harry respondió. Tendrás que esperar y ver. Daphne gimió decepcionada, pero debajo de eso había una sonrisa. Ella disfrutaba de las sorpresas. Finalmente el carro se detuvo y los 4 adolescentes bajaron y se quedaron en las afueras del pueblo, 3 de ellos esperando a ver qué pasaba a continuación. ¿Puedo pedirles un gran favor a ustedes dos?, preguntó Harry, mirando de un lado a otro entre Neville y Hermione. ¿Cubrirnos? Hermione estaba a punto de preguntarle qué quería decir pero, sin previo aviso, Harry agarró la mano de Daphne y los dos desaparecieron.
Neville simplemente se rió al verlo mientras Hermione parecía enojada y confundida. Harry James Potter, ¿qué crees que estás haciendo? Hermione gritó al lugar donde estaba su amiga momentos antes. Y tú, Neville, eres un prefecto. Sabes que eso va en contra de las reglas. Entonces, ¿dónde se apareció? Ya deberían estar en Londres. Respondió Neville, esperando evitar la ira de Hermione. ¿Por qué? Preguntó Hermione. ¿Van al callejón Diagon? No, no el callejón Diagon. El Londres Muggle. Neville explicó. Harry pensó que a Daphne le gustaría verlo. Además, él merece divertirse un poco, ¿no? Supongo. Solo desearía que él me hubiera avisado primero. Dijo Hermione. Echó un último vistazo a donde habían estado sus amigos antes de encogerse de hombros y girar hacia el pueblo. Entonces, ¿qué vas a hacer, Neville? Dijiste algo sobre Scribensafts. Neville respondió. También me vendrían bien algunas plumas nuevas. ¡Excelente! Dijo Hermione, feliz de tener a alguien con quien disfrutar el día. Vamos. Hermione comenzó a caminar hacia el pueblo y Neville se puso a su lado. Durante las siguientes horas exploraron el pueblo y disfrutaron del día. Mientras tanto, Harry estaba, como Neville le había dicho a Hermione, intentando impresionar a su novia con cosas divertidas y nuevas que hacer en el mundo Muggle. Pocos sangre pura se aventuraban alguna vez a la otra parte de Londres, así que sabía que al menos podría mostrarle cosas que no había visto antes. Una vez que Daphne superó el impacto de haberse aparecido al lado de ella durante todo el camino a Londres, disfrutó plenamente. Durante las siguientes horas, Hogsmeade se llenó de estudiantes de Hogwarts, como solía ocurrir los fines de semana de Hogsmeade. Las calles y tiendas estaban llenas de adolescentes felices, gastando su dinero y perdiendo el tiempo. Pero su día de paz estaba destinado a llegar a su fin. Sin ser visto por nadie en Hogsmeade, Lord Voldemort se había aparecido en una colina que dominaba el pueblo y pasó la mañana observándolo y esperando el momento adecuado. Sus planes eran conocidos solo por un pequeño grupo de mortífagos que actualmente tenían la tarea de encontrar a los gigantes restantes y traerlos a este lugar. Cuando estuviera listo convocaría al resto de los mortífagos y comenzaría su ataque. Mientras observaba, Voldemort consideró la pacífica aldea y el caos que planeaba traerle. Disfrutaba sabiendo que tenía el poder de realizar cambios tan radicales y que nadie tenía el poder de detenerlo. Mi señor, los gigantes están en su lugar como usted pidió. Dijo un mortífago que no tenía interés en reconocer mientras Voldemort continuaba observando la aldea. Entiendo por qué tanta gente describe este lugar como hermoso. Se dijo Voldemort a sí mismo. Caballero, preguntó el mortífago confundido. Ahora lo destruiré. Voldemort continuó con una sonrisa en su rostro. Al final del día quiero que este lugar sea borrado de la faz de la tierra. Como desees. El sirviente estuvo de acuerdo. Dame tu brazo. Exigió Voldemort. El mortífago obedeció y Voldemort presionó su varita contra la marca oscura, enviando una señal a los mortífagos que quería allí de que su maestro los necesitaba. Durante los siguientes minutos comenzaron a aparecer y pronto casi 2 docenas de mortífagos estaban acurrucados en la colina, ocultos por altos árboles para que no fueran vistos desde la aldea. Voldemort específicamente no llamó a Severus Snape, no porque desconfiara del hombre sino porque Dumbledore seguramente notaría que el hombre que pensaba que era su espía abandonaba repentinamente el castillo. Por orden mía, destruiremos Hogsmeade. Voldemort les informó. ¿No dejar ningún edificio en pie? Mi señor. Dijo Lucius Malfoy, sorprendiendo a los demás. No nos avisaron de este ataque. Algunos de nosotros tenemos niños allí. Entonces trata de no matarlos. Dijo Voldemort, indiferente a la queja de Malfoy. Lucius parecía nervioso e infeliz, pero no dijo nada más. Ahora, libera a los gigantes. Sus encargados rápidamente se pusieron a trabajar. Conseguir que un gigante realice una tarea específica nunca es fácil y el trabajo se vuelve exponencialmente más difícil cuando se trata de un grupo grande de ellos. Pero estos hombres tenían años de experiencia a sus espaldas y sabían exactamente cómo motivar adecuadamente a los gigantes. En unos pocos minutos, las enormes criaturas pasaron de estar sentadas perezosamente en un claro al otro lado de la montaña a rugir furiosamente y escalar las colinas hacia Hogsmeade lo más rápido que podían. Había 8 en total, más que suficientes para reducir a escombros un pueblo como Hogsmeade. Los rugidos de los gigantes fueron el primer indicio para los de Hogsmeade de que algo andaba muy mal.
Cuando empezaron, la gente dejó lo que estaba haciendo y volvió la vista hacia los ruidos, preguntándose qué demonios podrían ser. Luego pudieron ver movimiento en los árboles, pero aún así no hubo pánico porque nadie sabía lo que estaba pasando. Gigantes. Alguien gritó de repente. Eso fue todo lo que hizo falta para causar caos en la aldea mientras estudiantes y habitantes asustados corrían para salvar sus vidas. Muchos corrieron tontamente hacia adentro, esperando que los edificios los protegieran. Los más inteligentes sabían que los edificios hechos de madera y ladrillos no tenían ninguna posibilidad de detener a un gigante enojado. Comenzaron a correr de regreso por el camino hacia Hogwarts, rezando para poder llegar antes de que el ataque realmente comenzara. Por suerte para los de Hogsmeade, el ataque de los gigantes no estuvo nada bien organizado. Dos de ellos habían chocado entre sí en el camino a la aldea y comenzaron a pelear, reduciendo el número de gigantes concentrados en la aldea a 6. La mitad de ellos se contentaron con simplemente arrancar árboles y un campo lleno de cultivos esperando ser cosechados justo en las afueras de Hogsmeade. Pero los 3 restantes atacaron Hogsmeade con saña, empezando primero por la gente que todavía estaba en las calles. La primera víctima del día fue una bruja de tercer año en Hufflepuff que se quedó helada de terror al ver a los gigantes y luego fue aplastada bajo uno de sus enormes pies. Algunos estudiantes intentaron luchar contra los gigantes, pero sus débiles Stupefy y Reducto hicieron poco para frenar a sus enormes oponentes. La mayoría de las veces, todo lo que hicieron fue llamar la atención de los gigantes, obligándolos a correr lo más rápido que pudieron en un esfuerzo por evitar la ira del gigante. Algunos de ellos podrían evitar a sus perseguidores, otros no serían tan afortunados. 2 de los héroes de ese día fueron Fred y George Weasley. Los gemelos estaban en un Eduques comprando dulces y tratando de vender sus productos de broma cuando comenzó el ataque. Ambos rápidamente se dieron cuenta de que irse lo más rápido que pudieran era la mejor opción y que conocían una mejor manera de hacerlo que nadie. Fred corrió y abrió la trampilla que conducía al pasaje secreto de regreso a Hogwarts, sorprendiendo incluso al personal de la tienda que desconocía la existencia del pasaje. «Todos por aquí», gritó Fred. «Conduce de regreso a Hogwarts». Para demostrar su punto, Fred fue el primero en saltar al pasillo. Los que lo rodeaban rápidamente siguieron su ejemplo mientras George hacía todo lo posible para guiar a todos en la tienda hacia la salida secreta. Gracias a sus esfuerzos, ni una sola persona en Honeydukes murió cuando el edificio fue destrozado unos minutos más tarde. Según las reglas de Hogwarts, al menos 2 profesores deben estar en Hogsmeade durante las visitas de los estudiantes en un momento dado. Este día no fue la excepción. El deber de vigilar a los estudiantes ese día había recaído en el profesor Flitwick y Hagrid, quienes inmediatamente entraron en acción tan pronto como comenzó el ataque. Hagrid, al ser un semigigante, no era lo suficientemente grande ni lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a un gigante adulto por sí solo, pero con la ayuda del profesor Flitwick los dos pudieron detener a uno de los gigantes en seco y evitar que atacara a cualquier estudiante. Flitwick pasó su tiempo corriendo alrededor del gigante lanzando hechizos en un esfuerzo por confundirlo y al hacerlo estuvo a punto de ser pisado varias veces, pero su velocidad mágicamente mejorada marcó la diferencia y lo salvó. Debido principalmente a la insistencia de Flitwick, esta parte de la batalla se alejó lentamente de los grupos de estudiantes. Neville. Hermione gritó desde afuera de las 3 escobas. Tenemos que hacer algo. A su alrededor el caos seguía extendiéndose. A pesar de la resistencia ofrecida por algunos individuos, la ciudad de Hogsmeade rápidamente fue invadida y demolida por los gigantes. Varios edificios ya se estaban derrumbando y los gritos de quienes aún estaban atrapados en el interior se podían escuchar incluso desde muy lejos. ¿Qué?, preguntó Neville. No puedo luchar contra un gigante. No te preocupes por eso, solo trata de protegerme, respondió Hermione, la determinación evidente en su rostro. Tenemos que salir de aquí. Neville suplicó. ¿Qué estás haciendo? Pedir ayuda, respondió Hermione. Por un momento no pasó nada más que Hermione cerrando los ojos y luciendo como si estuviera profundamente concentrada. Pero luego comenzó a mover sus brazos en un patrón extraño, exactamente como Neville lo había visto una vez antes. Hermione hacía mucho tiempo que había desilusionado las finas pulseras rituales plateadas que llevaba, pero ahora que estaba comenzando el hechizo, comenzaron a brillar y se hicieron visibles una vez más. Neville observó nerviosamente con su varita extendida frente a él, listo para lanzar su escudo más fuerte para protegerlos, pero le preocupaba que no fuera suficiente.
Una extraña bola de energía comenzó a formarse frente a Hermione que, después de unos momentos, comenzó a aplanarse y ensancharse, haciéndose más y más grande a medida que pasaba el tiempo. El portal se posicionó horizontalmente en el centro de la calle principal de Hogsmeade y siguió creciendo. Finalmente el brillo que rodeaba a Hermione se desvaneció y el portal dejó de crecer. Al principio no pasó nada, pero luego una mano enorme surgió del portal y se agarró al camino al lado. El suelo comenzó a temblar ligeramente cuando algo enorme comenzó a salir del agujero. La figura que finalmente apareció era un poco más grande que incluso el gigante más grande, pero llevaba una armadura completa similar a la que advirtieron los soldados romanos hace miles de años. Aparte de un tono azul muy tenue en su piel, la cosa parecía humana. Atada a su espalda había una espada enorme, del tamaño justo para su maestro. Sin embargo, a diferencia de los gigantes, esta criatura tenía una apariencia de inteligencia. Los ojos de la criatura convocada se dirigieron hacia uno de los gigantes y con una mirada de reconocimiento supo quién era su enemigo. Cargó contra el gigante y atravesó con su espada el pecho de la sorprendida criatura que rugió derrotada antes de caer muerta. Habiendo rematado a uno, el enorme soldado se volvió para buscar otros enemigos. Mortífagos, ataquen. Rugió Voldemort. Sus secuaces siguieron su orden sin cuestionar, apareciendo en la ciudad para continuar con su destrucción. Voldemort se recostó por unos momentos, considerando lo que acababa de ver. De alguna manera, razonó, Dumbledore había encontrado a alguien capaz de atravesar el muro que separaba la tierra del inframundo y desatar una especie de bestia infernal sobre sus gigantes. Siempre había considerado que esto era imposible, pero la prueba de que estaba equivocado estaba frente a él. Voldemort sintió envidia del poder que no poseía y juró reclamarlo por cualquier medio necesario. El señor oscuro sacó un frasco de poción de su túnica y lo miró con expresión de disgusto. Despreciaba y anhelaba la poción fortalecedora que le permitía luchar con toda su fuerza, pero también le preocupaba que sus efectos nublaran su juicio. Sacudiendo la cabeza, bebió la poción y arrojó el frasco al suelo. En la propia aldea, muy pocos de los mortífagos estaban lanzando hechizos diseñados para matar. Muchos de ellos tenían hijos en algún lugar de Hogsmeade y eran reacios a ponerlos en peligro. Voldemort, ansioso porque sus planes no fueran descubiertos, no les había dado tiempo a sus seguidores para advertir a su familia que evitaran Hogsmeade y como resultado había reducido su efectividad. Aún así la matanza continuó y ninguna de las casas de Hogwarts se salvó, ni siquiera Slytherin. Curiosamente, los primeros refuerzos en llegar no fueron de Hogwarts, sino de aurores del Ministerio de Magia. El propietario de Derbyshire Banges informaría más tarde que había estado haciendo una llamada flu a su hermano que trabajaba en el ministerio cuando comenzó el ataque y que inmediatamente pudo solicitar ayuda. Sin embargo, los aurores proporcionaron a los mortífagos un objetivo al que estaban felices de atacar y toda la atención se volvió hacia ellos mientras la batalla continuaba. Voldemort finalmente se apareció en Hogsmeade, con la intención de localizar a quien había convocado a la bestia que masacraba a sus gigantes y determinar cómo lo estaban haciendo. El señor oscuro podía sentir de dónde venía el poder y siguió la sensación hasta que encontró a Hermione, con Neville todavía protegiéndola valientemente. Ninguno de los dos se había dado cuenta todavía de que la atención del señor oscuro estaba centrada en ellos, pero sí otra persona que podía reconocer el poder que tenía Hermione. Déjala en paz, Voldemort. Voldemort se giró ante la petición, curioso por saber quién se atrevería a desafiarlo, y se rió de lo que encontró. A ver delante. Dijo Voldemort alegremente. El Dumbledore menor. No sabes lo feliz que estoy de ver que has salido a jugar. Aberforth Dumbledore sabía que no tenía ninguna posibilidad contra Voldemort, pero tampoco se negó a dar marcha atrás. Seguramente su hermano estaba en camino, razonó Aberforth, y si pudiera retrasar un poco las cosas tal vez incluso sobreviviría el día. No dejaré que les hagas daño. Aberforth dijo con valentía. ¿Quieres decir que no podrás detenerme? Corrigió Voldemort. ¿Por qué crees que todavía estás vivo, Aberforth? Es porque así es como yo lo quería. No, siempre le has tenido miedo a Albus. Aberforth respondió. No te atreviste a matarme. Nunca he temido a ese viejo tonto. Voldemort gritó en respuesta. Ni siquiera te agrada tu hermano. Lo que causó tu enemistad sigue siendo un misterio para mí, aunque sospecho que tiene algo que ver con la muerte de tu hermana. Tranquilo. Aberforth dijo enojado, levantando su varita en el proceso. Reducto. El hechizo voló hacia Voldemort, quien parecía reírse del débil ataque de su oponente.
Justo antes de que llegara a él, el señor oscuro apagó el hechizo con su mano como si fuera una mera molestia. La mandíbula de Aberforth se abrió por la sorpresa, nunca antes había visto a nadie hacer eso. Ni siquiera su poderoso hermano. Fuiste un tonto al desafiarme. Dijo Voldemort sacudiendo la cabeza. Avada Kedavra. Aberforth intentó apartarse del camino del hechizo, pero llegaba demasiado rápido y él era demasiado lento. Su cuerpo cayó sin gracia al suelo, donde aterrizó con un golpe sordo. Voldemort miró fijamente el cuerpo por un momento antes de lanzar otro hechizo, pero nada pareció suceder cuando golpeó el cadáver. La atención del señor oscuro ahora volvió a Hermione. Neville fue el primero en notar que Voldemort se acercaba a él. Su grito de sorpresa llamó la atención de Hermione y ella también se estremeció de miedo ante lo que vio. Antes de que se dieran cuenta, Voldemort estaba justo frente a ellos, mirando con curiosidad a Hermione. A pesar de su miedo, Neville nunca abandonó su posición frente a Hermione. Finalmente notando su presencia, Voldemort silenciosamente disparó un hechizo directamente a Neville. Neville gritó protego. Levantando el escudo más fuerte que pudo reunir porque sabía que golpearía a Hermione si no lo hacía. Lamentablemente, el escudo de Neville no pudo resistir el hechizo y envió al joven mago al suelo con una masa de pequeñas heridas sangrantes por todo el cuerpo. Afortunadamente, Hermione pudo ver que todavía respiraba, aunque solo con gran dificultad. ¿Quién eres? Voldemort exigió saber. ¿Cómo abriste una puerta al inframundo? Dime cómo controlar a las bestias del infierno. Hermione frunció el ceño, sabiendo que Voldemort entendía mal lo que estaba viendo pero no estaba dispuesta a corregirlo sobre lo que realmente estaba sucediendo. Sus ojos recorrieron su alrededor pero era obvio que no había forma de escapar. Aprenderé tus secretos, incluso si tengo que destruir tu mente para hacerlo. Hermione pudo reconocer el hechizo de Voldemort como un aturdidor justo antes de que la golpeara. La velocidad y el poder con el que lanzó le dieron muy poco tiempo para responder y, en verdad, su mente y su magia estaban preocupadas por mantener el portal. En el momento en que cayó inconsciente, tanto el portal como la enorme criatura que había salido de él desaparecieron, para sorpresa de todos los que habían estado viéndolo luchar contra los gigantes. Voldemort salió a la calle con el cuerpo de Hermione levitando detrás de él. La escena que tenía ante él era de puro caos. Los aurores no tenían los números ni el poder mágico para vencer a sus mortífagos, pero los gigantes no habían podido infligir el daño a la aldea que esperaba. Aún así, casi la mitad de los edificios de Hogsmeade estaban al borde del colapso o ya se habían caído. Esperaba que el número de muertos fuera bastante elevado cuando finalmente terminara la carnicería. Voldemort notó que la Orden del Fénix finalmente había llegado para emprender la batalla con los aurores. Sus fuerzas ya no tenían la ventaja numérica. Creo que ya has hecho suficiente, Tom. Dijo la voz de Albus Dumbledore, momentos después de aparecer en un lugar directamente frente a Voldemort. Tal vez es hora de que terminemos con esto. Dumbledore. Te tomó bastante tiempo aparecer. Se burló Voldemort. Piensa en todos los estudiantes pobres que murieron mientras no hacías nada. Hablando de estudiantes, ¿dónde está Potter? Esperaba que estuviera aquí. A salvo de ti. Dumbledore respondió simplemente. En verdad, él tampoco sabía dónde estaba Harry. Esta es tu última oportunidad, Tom. Vete o te destruiré. Si honestamente creyeras que podías vencerme, ya lo habrías intentado. Dijo Voldemort con desdén. Pero ambos hemos escuchado la profecía. No puedes ganarme. Yo, sin embargo, puedo vencerte. Harry dará el golpe final, pero mientras tanto puedo debilitarte y facilitar su tarea. Dumbledore respondió, sin discutir la visión de Voldemort sobre la profecía. Los dos magos comenzaron a rodearse, cada uno sabiendo que un duelo era inminente. Siguieron como antes pero cada uno buscaba una apertura. Ya lo veremos. Dijo Voldemort. Una pequeña y malvada sonrisa apareció en su rostro. Tengo una sorpresa para ti, Dumbledore. Me gustaría que saludaras a tu hermano. Albus se giró ligeramente hacia donde Voldemort había hecho un gesto y jadeado. Su hermano Aberforth estaba obviamente muerto, pero su cuerpo se había convertido en un Inferius y ahora avanzaba pesadamente hacia un grupo de niños que intentaban escapar de la aldea. Dumbledore sabía que si el cadáver animado de su hermano atrapaba a los niños los destrozaría, y no tenía elección sobre lo que debía hacer. Las llamas salieron disparadas de la punta de la varita de Dumbledore y comenzaron a consumir el cuerpo de su hermano muerto.
El recién creado Inferius gritó de dolor y rabia antes de girarse e intentar correr hacia su atacante, pero solo dio unos pocos pasos antes de caer y no moverse más. La momentánea falta de concentración de Dumbledore fue todo lo que Voldemort necesitó para atacar. Una ráfaga de hechizos oscuros se dirigió hacia Dumbledore, quien tardíamente intentó evitarlos y bloquearlos, pero solo tuvo un éxito parcial. Uno de los hechizos que golpeó a Dumbledore hizo que la piel de su brazo se ennegreciera y se arrugara como si estuviera muerta. Todo el lado izquierdo de su cuerpo ahora se sentía rígido y débil e incluso más preocupante que el hecho de que Dumbledore no estuviera seguro de qué hechizo había lanzado su enemigo o cómo contrarrestarlo. «Ya no tienes tanta confianza, ¿verdad, Dumbledore?», preguntó Voldemort mientras se acercaba a su oponente. Dumbledore no se molestó en responder, sino que animó a un árbol cercano para que saliera del suelo e intentara atacar a Voldemort. Sin embargo, el Señor Oscuro esperaba algún tipo de contraataque y fácilmente destruyó el árbol antes de que pudiera causar algún daño. Sin embargo, Dumbledore no se rindió tan fácilmente y envió una poderosa maldición hacia las piernas de Voldemort. Pero para su sorpresa, el Señor Oscuro evitó esto volando en el aire y flotando a unos pocos pies del suelo. «Truco inteligente, Tom», comentó Dumbledore mientras Voldemort bajaba al suelo. Mientras tanto, Dumbledore había intentado contrarrestar la maldición que lo había golpeado con resultados ligeramente positivos. Ya podía moverse con normalidad, aunque con mucho dolor. «Y me estoy cansando de esto, Avada Kedavra», respondió Voldemort. La maldición asesina corrió hacia Dumbledore, pero antes de que pudiera alcanzar su objetivo, se estrelló contra una losa de piedra que Dumbledore había conjurado para interceptarla. A Voldemort no le sorprendió esto, tácticas como esa nunca habían funcionado contra Dumbledore. Pero la maldición asesina fue en realidad solo una distracción, el hechizo que siguió fue una maldición contundente que tiró a Dumbledore al suelo. «Te has debilitado. Y dijeron que te temía. Después de hoy, nadie será tan tonto como para afirmar eso». Dumbledore rodó hacia un lado y comenzó a levantarse, pero mientras Voldemort se regodeaba, el viejo profesor aprovechó la oportunidad para ennevecer a Hermione sin varita. No sabía por qué Voldemort la quería, pero siempre era una buena idea mantener las cosas que quería alejadas de él. Los ojos de Hermione se abrieron de golpe cuando comenzó a darse cuenta de dónde estaba. Sabía que lo más importante era escapar y mantener los secretos que poseía lejos de Voldemort. El Señor Oscuro estaba de espaldas a ella, así que tomó el riesgo de ponerse de pie y correr lo más rápido que pudo en la otra dirección. Voldemort inmediatamente sintió lo que estaba sucediendo y se volvió para capturar a Hermione. Al hacerlo, dejó su espalda abierta para atacar y Dumbledore pudo enviar una poderosa maldición penetrante al estómago de Voldemort que le abrió un agujero, permitiéndole a Hermione el tiempo que necesitaba para escapar. Voldemort gritó de dolor antes de girarse y gritar Avada Kedavra, enviando otra maldición asesina hacia Dumbledore. Desafortunadamente para Dumbledore, no estaba preparado para el rápido contraataque y sabía que no podría evitar la maldición. Luego, un instante antes de que el hechizo lo golpeara, Dumbledore desapareció en una explosión de llamas. Su Fénix Fawkes le había salvado la vida. Voldemort inmediatamente se dio cuenta de que el hechizo que Dumbledore había usado no era simplemente una maldición penetrante. La herida se sentía mal y podía sentir que la fuerza lo abandonaba rápidamente. No tuvo más remedio que retirarse. Su único consuelo era que su misión había sido en gran medida un éxito. Hogsmeade nunca volvería a ser el mismo. Mortífagos. Nos vamos. Voldemort gritó antes de desaparecer. Sus tropas siguieron su orden y unos segundos después terminaron los combates en Hogsmeade. Todos los edificios de la ciudad habían sido dañados y la mitad de ellos ya no estaban en pie. Inmediatamente comenzaron los esfuerzos para rescatar a las personas que aún estaban atrapadas entre las ruinas. Tanto los muertos como los heridos fueron llevados a Hogwarts y la magnitud de las pérdidas poco a poco se fue aclarando. Más de 50 personas habían muerto ese día, y de ellas más de 30 eran estudiantes de Hogwarts. Procedían de todas las casas y años, incluidos Dean Thomas de Gryffindor, Traki Davis de Slytherin, Cho Chang de Ravenclaw y Anna Abbott de Hufflepuff. Uno de los heridos más graves fue Neville Longbottom. Cuando lo llevaron de regreso a Hogwarts con su amiga Hermione a su lado, nadie podía decir con seguridad si viviría o no. Solo el tiempo lo dirá. Esta fue la escena que Harry y Daphne encontraron cuando finalmente regresaron media hora después de que la batalla había terminado.
Con lágrimas de dolor e ira brotando de sus ojos, los dos adolescentes se apresuraron a regresar a Hogwarts para estar con sus amigos. Harry inmediatamente se dio cuenta de que esto era una retribución de Voldemort por la destrucción de sus Horrocruxes, y en cierta manera se sintió culpable por eso y por no estar allí para intentar detenerlo. Cuando él y Daphne volvieron a entrar al castillo, juró que nunca permitiría que algo así volviera a suceder. Capítulo 44. Harry, con Daphne siguiéndolo detrás de él, atravesó corriendo las puertas de Hogwarts e inmediatamente se enfrentó a una escena caótica. La mitad del gran comedor se había convertido en una estación médica, y la otra mitad estaba llena de estudiantes preocupados que buscaban a sus amigos y rezaban para que no estuvieran entre los caídos. El personal intentaba mantener el orden, pero era casi imposible. Todos deseaban que el profesor Dumbledore apareciera para asegurarles que todo estaría bien, pero no lo habían visto desde su desastroso duelo con Lord Voldemort. «Mira. Ahí está Hermione», dijo Harry, el alivio evidente en su voz. Corrió hacia ella y envolvió a su amigo en un abrazo que Hermione le devolvió agradecida. Estaba llorando, como había estado desde que salió de Hogsmeade. «¿Estás bien?», preguntó Harry. «¿Estás herido?». «No soy yo, Harry. Es Neville». Hermione sollozó. Daphne había llegado hasta ellos después de buscar sin éxito a algunos de sus otros amigos. Aunque todavía estaba preocupada por ellos, podía ver que Hermione claramente necesitaba apoyo. ¿Está él vivo?, preguntó Daphne en voz baja. Hermione asintió con la cabeza entre sollozos, provocando suspiros de alivio en Harry y Daphne. Voldemort estaba allí. Vio mi invocación de una criatura para luchar contra sus gigantes y quiso llevarme. Hermione comenzó a explicar. Neville trató de protegerme, pero no pudo. Voldemort lo golpeó con algún hechizo y luego me aturdió. Dumbledore pudo liberarme, pero luego Voldemort casi lo mata. Fawkes lo salvó. ¿Dumbledore perdió?, preguntó Harry, ligeramente aturdido. Hermione simplemente asintió con la cabeza a las preguntas. Entonces, ¿dónde está Neville? Madame Pomfrey se lo llevó. No lo he visto desde entonces, respondió Hermione. Harry, no se veía bien. Estoy preocupada. Lo sé, yo también. Harry respondió. Miró alrededor del gran comedor y suspiró con frustración, deseando que hubiera algo que pudiera hacer para ayudar. Voy a la oficina de Dumbledore, apuesto a que allí fue donde lo llevó Fawkes. ¿Por qué?, preguntó Daphne. No parece que vaya a estar en condiciones de ayudar en este momento. Para descubrir cómo sucedió todo esto, dijo Harry. Además, es posible que él también necesite ayuda. ¿Pueden ustedes dos cuidarse el uno al otro mientras yo no estoy? Ir, respondió Hermione. Estaremos bien. Harry miró a Daphne, quien asintió con la cabeza. Le dio un abrazo a Hermione y un beso rápido a Daphne antes de salir del gran comedor para buscar al director. Harry le dio a la habitación una última mirada triste mientras se iba. Pero no era consciente de que alguien más lo estaba viendo irse. Draco Malfoy notó la partida de Harry y se preguntó dónde había estado durante el ataque a Hogsmeade. No era propio de su rival de Gryffindor dejar pasar la oportunidad de hacer algo valiente y estúpido cuando se presentó la oportunidad. Draco se encogió de hombros y volvió su atención a sus propios problemas, empezando por el hecho de que había evitado por poco ser aplastado por un edificio que se derrumbaba ese mismo día. Fue pura suerte lo que le salvó la vida, nada más. Había estado en las Tres Escobas cuando el techo se derrumbó a su alrededor, atrapándolo en un pequeño espacio lo suficientemente grande como para su cuerpo. Allí, atrapado en la oscuridad, podía escuchar los gritos y llantos de sus compañeros que no tuvieron tanta suerte. Crabbe y Goyle resultaron heridos en el colapso, aunque no tan gravemente como muchos otros. El único pensamiento al que seguía regresando era ¿por qué no le advirtieron que esto iba a suceder? La única respuesta lógica era que su padre no lo sabía, pero ¿qué significaba eso? ¿Estaba su padre perdiendo su posición ante el Señor Oscuro? Quizás, pero tampoco parecía que ninguno de los mortífagos que conocía hubiera podido advertir a sus hijos que evitaran Hogsmeade. Eso tenía que significar que el Señor Oscuro no le había dicho a nadie que el ataque se avecinaba y que no le importaba si resultaba en la muerte de los hijos de sus seguidores. Draco sabía con certeza que nunca podría seguir los pasos de su padre. Pero se preguntó, ¿qué debería hacer ahora? Draco no estaba seguro, pero eventualmente lo descubriría. De eso estaba seguro. Mientras Draco consideraba su futuro, Harry continuó buscando a Dumbledore.
Después de un rato caminando se detuvo frente a la entrada de la oficina del director, fue solo entonces que se dio cuenta de que no sabía la contraseña actual requerida para pasar la gárgola que bloqueaba el camino. Un momento antes de que comenzara a adivinar dulces al azar, la gárgola comenzó a apartarse del camino por sí sola. Harry subió las escaleras y por primera vez comenzó a preocuparse por lo que encontraría. Aunque él y Dumbledore habían peleado durante el último año, realmente no quería que le pasara nada malo. La puerta de la oficina, como antes la gárgola, se abrió cuando se acercó. El profesor Dumbledore estaba acostado en un gran sofá y apenas se movía. Fawkes estaba sentado encima de él cantando una canción reconfortante, pero no parecía ayudar mucho a Dumbledore. Las lágrimas del Fénix caían sobre el brazo ennegrecido de Dumbledore pero no sanaba. Eso preocupaba a Harry más que nunca. Sabía con certeza que esas lágrimas podrían curar el daño causado por el veneno de basilisco, una de las sustancias más letales que los magos conocían, y sin embargo, esto era peor que eso. «Profesor», Harry dijo con incertidumbre. Dumbledore se volvió ligeramente hacia él y Harry pudo ver por la expresión de su rostro que le dolía hacerlo. «¿Puedo hacer algo?» «No lo creo», dijo Dumbledore en un susurro. «Fawkes, tú también puedes parar. Creo que Tom anticipó que intentarías curarme y diseñó su hechizo específicamente para contrarrestar eso. ¿Estarás bien, no?», preguntó Harry. «Tal vez». Dumbledore respondió con una débil sonrisa. «Pero temo que mi salud no se recuperará pronto. Voldemort sabrá que estoy debilitado y temo que aprovechará esta oportunidad para atacar de nuevo. Debería haber estado allí hoy», Harry dijo con pesar. «Tal vez eso hubiera hecho una diferencia». «Está hecho, Harry. Tendrás la oportunidad de enfrentarlo nuevamente», Dumbledore le aseguró. «Siéntate. Tenemos mucho que discutir». Harry agarró una de las sillas y la acercó al sofá. Dumbledore comenzó a toser violentamente cuando Harry volvió a sentarse y deseó poder hacer algo para ayudar, pero desafortunadamente no se le ocurrió nada. La curación nunca había sido su especialidad. Después de unos minutos la tos disminuyó y Dumbledore pudo seguir hablando. «El mundo necesitará un nuevo líder contra Voldemort. Después de hoy, no puedo ser yo», comenzó Dumbledore. «Físicamente no estoy en condiciones de liderar a nadie a la batalla, pero lo más importante es que una de las razones por las que el mundo mágico buscó en mí para guiarlos fue porque creían que yo era el mago al que Voldemort temía. Obviamente, eso ya no es cierto. Sin un líder, las masas entrarán en pánico, permitiendo que el poder de Voldemort crezca. No debemos permitir que eso suceda. Tú, Harry, debes tomar mi lugar. Debes convertirte en un símbolo de esperanza para ellos». «¿De verdad crees que me seguirán antes que a ti?», Harry preguntó con escepticismo. Su primera reacción fue una poderosa aversión ante la idea. Se veía a sí mismo como un soldado en la guerra, no como un oficial a cargo de otros. Aún así entendió el punto de vista de Dumbledore. «Libera el contenido de la profecía si es necesario». Dumbledore le dijo. «Dales la oportunidad de darse cuenta de lo que ya sé. Tú eres el elegido. Derrotarás a Voldemort de una vez por todas». Harry no dijo nada por un momento, contemplando el consejo de Dumbledore y lo que planeaba hacer con él. De repente se levantó de su silla y comenzó a pasear de un lado a otro por la oficina. Razones por las que no debería aceptar la responsabilidad pasaron por su cabeza. Era ridículo que Dumbledore pensara que funcionaría, se dijo a sí mismo. Un simple estudiante de Hogwarts liderando la lucha contra el mago oscuro más poderoso que el mundo haya conocido. Absurdo. Harry se volvió hacia Dumbledore para darle la mala noticia, pero cuando lo hizo descubrió que Dumbledore le estaba sonriendo y el brillo en sus ojos había regresado. En ese momento recordó que no estaría solo en esta tarea. Sus amigos siempre estarían ahí para él. Además tenía algunos buenos aliados. Con un gran suspiro, Harry volvió a sentarse y miró de mala gana al profesor Dumbledore. «Está bien, lo haré», Harry dijo finalmente. «Solo espero que esto funcione». «Va a Dumbledore», le aseguró. «Cuanto antes empieces, mejor. Si no me equivoco, hay una sala llena de estudiantes y profesores asustados que necesitan escuchar algunas palabras de aliento en el piso de abajo. Eres un líder natural, Harry. Sigue tus instintos, no te engañarán. Enviaré a alguien aquí para ayudarte. Supongo que te gustaría que fuera Snape», dijo Harry mientras se levantaba. Dumbledore asintió afirmativamente ante la suposición de Harry. «Deséame suerte». «Espera. Hay una cosa más que necesito hacer», dijo Dumbledore. Harry se giró hacia él y encontró a Dumbledore ofreciéndole su varita.
Harry lo miró con una expresión de gran confusión en su rostro. Esta es una varita poderosa, Harry, pero sus poderes solo están realmente disponibles para su maestro. Me convertí en su maestro después de derrotar a Grindelwald hace muchos años, pero a partir de hoy tiene una nueva. Voldemort. Exactamente. Respondió Dumbledore. Un día lo derrotarás, y ese día esta varita te pertenecerá. Guárdala con cuidado. Harry. Oculta su existencia si puedes. Una vez que obtengas el control de ella, esta varita te será de gran utilidad. Lograrás grandes cosas. Algún día, de eso estoy seguro. Gracias. Harry respondió agradecido mientras tomaba la varita. Prometo encargarme de ello. Sé que lo harás. Dijo Dumbledore con una sonrisa. Buena suerte, Harry. Dicho esto, el viejo profesor se recostó en el sofá y pareció quedarse dormido. Fawkes comenzó a llorar sobre su dueño una vez más, consciente de que no estaba haciendo mucho bien pero aún así decidida a hacer algo. Harry salió de la oficina y bajó lentamente las escaleras, mientras se preocupaba por lo que estaba a punto de hacer y lo que significaría. Al pie de la escalera se detuvo por completo y se sentó en el suelo, esperando que un poco más de tiempo le ayudara a entender mejor lo que estaba sucediendo. Sabía que en el gran comedor había cientos de personas buscando a alguien que les dijera que todo iba a estar bien, pero la realidad era que nada volvería a ser igual después de hoy. ¿Cómo se suponía que iba a lidiar con eso? Después de varios minutos, no parecía haber respuestas, así que Harry se levantó y decidió esperar lo mejor. Mientras Harry se acercaba al gran comedor, pudo escuchar el sonido de la gente hablando y llorando, tal como lo habían estado haciendo cuando él se fue. Nadie pareció notar su regreso, lo que le dio la oportunidad de echar un buen vistazo a la escena frente a él. Lo más inusual que vio fue que las barreras entre las casas se habían roto en gran medida. Lo único que le importaba a todos era llorar a sus amigos caídos y asegurarse de que los demás estuvieran bien. Incluso Slytherin, que normalmente sería rechazado, estaba incluido en esto porque habían perdido tanta gente como las otras casas. Haciendo acopio de coraje, Harry comenzó a caminar hacia el escenario al frente del salón donde estaba la mesa del maestro. Podía escuchar a la gente comenzar a cuestionar lo que estaba haciendo mientras ocupaba su lugar frente a ellos. La profesora McGonagall estaba tan confundida como el resto y se acercó a él para saber qué estaba pasando. «Señor Potter, ¿puedo ayudarle?», preguntó amablemente la profesora McGonagall. «No, señora. Tengo algo que decir». Harry explicó. «He visto al profesor Dumbledore, él aprobó esto». «Muy bien entonces», dijo finalmente la profesora McGonagall. Con eso se giró y volvió a lo que estaba haciendo. En ese momento, casi todos los estudiantes en el gran comedor se habían vuelto para mirarlo y esperaban ansiosamente ver qué iba a hacer. «Sonorus», susurró Harry con su varita apuntando a su garganta. «Acabo de hablar con el profesor Dumbledore. Está en su oficina recuperándose. Debería estar bien, eventualmente». Comenzó Harry. No había descubierto de antemano lo que quería decir y no acudían a él ahora. «¿Dónde estabas?», alguien gritó, aunque Harry no pudo decir quién. Los rumores sobre su poder mágico se habían extendido por todo el castillo desde el final del torneo de los Tres Magos. Aunque pocos sabían la verdad sobre él, muchos estaban seguros de que su compañero algún día lideraría la lucha contra Voldemort. «Yo no estaba allí», Harry dijo con tristeza. «Ya me había ido cuando comenzó el ataque. No supe que algo andaba mal hasta que regresé. Ojalá estuviera allí, podría haber hecho algo. Todos hemos perdido amigos hoy y estoy igual de molesto. ¿Cómo eres? Pero esto no ha terminado». «Voldemort», un coro de gritos resonó ante la mención del nombre. Harry esperó un momento a que se calmara antes de continuar. «Voldemort», gritó Harry. «Es solo un nombre. Dejarse aterrorizar por eso solo le da más poder. Él atacará nuevamente. Usted, sus amigos y sus familias estarán en peligro mientras él esté vivo. No estoy tratando de asustarlos, pero tienes que darte cuenta de lo que está pasando. Ya nadie está a salvo». «¿Y qué se supone que debemos hacer?», gritó una voz diferente. El resto de la multitud parecía preguntarse lo mismo. «Aprender». Harry respondió simplemente. «Deben ser capaces de protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Si todos los que se opusieron a él fueran lo suficientemente valientes como para enfrentarse a Voldemort, él no tendría ninguna posibilidad de derrotarnos. No tienen que preocuparse por no ser más poderosos que él, porque en última instancia tratar con él es mi responsabilidad». La admisión de Harry causó un revuelo inmediato y le resultó difícil saber qué le gritaban.
Vio a Daphne caminando hacia él con una expresión de sorpresa en su rostro. Ella, por supuesto, conocía la profecía, pero no tenía aviso de que él planeaba hacerla pública. Antes de que yo naciera se hizo una profecía. Harry le explicó al atónito grupo frente a él. Decía que o mataría a Voldemort o él me mataría a mí. Por eso mató a mis padres y trató de matarme. Pero viví, tal como lo he hecho cada vez que se enfrentó a mí. Las fuerzas del bien necesitarán toda su ayuda. Necesitaré su ayuda. No puedo ganar esta guerra solo. Nuestra única oportunidad es si todos nos unimos y enfrentamos a nuestro enemigo común. Después de esta noche no puede haber duda de que a Voldemort no le importa a nadie, no incluso las familias de quienes lo siguen. Juntos superaremos esto. Gracias. Harry canceló el hechizo de Sonorus y salió del escenario donde Daphne lo estaba esperando. Ella instantáneamente lo abrazó y comenzó a arrastrarlo a algún lugar donde pudieran discutir lo que acababa de hacer en privado. A Harry le preocupaba que ella se enfadara con él, pero cuando empezaron a hablar vio que ella estaba más preocupada por él que por cualquier otra cosa. El hecho de que ella estuviera a su lado, como esperaba que hicieran ella y todos sus amigos, era muy reconfortante. Después de que Harry explicara lo que había sucedido en su charla con Dumbledore, Daphne comenzó a explicarle lo grave que había sido el ataque. Nadie sabía con certeza cuántos habían muerto en Hogsmeade, pero se esperaba que el recuento final fuera de más de 2 docenas de personas. En ese número se incluía una de sus amigas más antiguas, Traki Davis. La idea hizo que Daphne rompiera a llorar mientras Harry intentaba consolarla. Las dos chicas se habían distanciado un poco durante el último año, pero todavía estaban unidas. Finalmente decidieron regresar al gran comedor y reunirse con los demás, pero en el camino se toparon con Hermione, que estaba corriendo por el pasillo. «Hermione, ¿qué está pasando?», Harry le gritó. Hermione, a regañadientes, redujo el paso para hablar con sus amigos, aunque era obvio para Harry y Daphne que quería irse. «Han trasladado a Neville a la enfermería», Hermione explicó. «Madame Pomfrey dice que está estable y espera que se recupere, pero que lo más probable es que nunca se recupere por completo». «¿Qué significa eso?», preguntó Harry. «Ella no lo diría». Hermione sollozó. «Voy a verlo ahora». «Iremos contigo», dijo Daphne, provocando un gesto de agradecimiento de Hermione. Juntos se dirigieron hacia la enfermería, que encontraron llena de actividad. Los pacientes traídos aquí sufrían diversas lesiones, pero ninguna era tan grave como los enviados a San Mungo. Otros, como Neville, poco más podían hacer por él excepto esperar y ver cómo respondían al tratamiento. «Allá», dijo Harry suavemente mientras señalaba una cama en el rincón más alejado de la habitación. Neville estaba cubierto de vendas y completamente inconsciente, pero esperan que estuviera consciente de su presencia. Lo pusieron en coma inducido mágicamente, comentó Hermione mientras se sentaba en un taburete al lado de la cama. Es para que no se mueva y vuelva a abrir las heridas. Estoy seguro de que los sanadores saben lo que están haciendo, Hermione, dijo Daphne. Si dicen que lo va a lograr, lo hará. Lo sé. Hermione asintió. Uno pensaría que después de ser amigo de Harry durante 5 años estaría acostumbrado a ver a mis amigos aquí. Oye, no soy tan malo, ¿verdad?, Harry dijo con una pequeña risa. Era fácil ver que Hermione estaba tratando de animarlos a ellos y a ella misma un poco. Bueno, en realidad puede que tengas razón. Nos quedaremos hasta que nos echen, dijo Daphne. Neville haría lo mismo por cualquiera de nosotros. Los demás asintieron con la cabeza. Pasó 1 hora más tarde hasta que una medibruja finalmente apareció y los obligó a salir de la habitación. Ellos, como muchos otros esa noche, se iban a la cama todavía preocupados por sus amigos y buscando respuestas sobre qué hacer a continuación. En lo profundo de las mazmorras de Hogwarts, el profesor Severus Snape estaba ocupado vigilando una docena de calderos diferentes, todos conteniendo una poción diferente que se necesitaba desesperadamente en la enfermería. La gran cantidad de estudiantes heridos había resultado en que el gran suministro de pociones curativas de Hogwarts se agotara por completo en un tiempo récord. La tarea era difícil, pero Severus Snape confiaba en sus habilidades como maestro de pociones y fue capaz de mantener todo funcionando exactamente como debía ser. Un dolor agudo lo golpeó justo cuando estaba agregando otro lote de crisopas a un gran caldero lleno de líquido verde hirviendo. Suspiró molesto, sabiendo exactamente lo que significaba el dolor en su brazo. El señor oscuro lo estaba llamando y él no podía decir que no.
Con un elaborado movimiento de su varita y un encantamiento silencioso, los calderos fueron colocados en un estado protector que le permitiría reanudar su preparación en un momento posterior como si el retraso no hubiera ocurrido en absoluto. El hechizo fue uno que creó durante su 7º año en Hogwarts y fue una de sus creaciones de las que más se enorgullecía y de los secretos mejor guardados. Afortunadamente para él, ni Dumbledore ni Voldemort consideraron esto extraño, los maestros de pociones eran notoriamente sensibles a la hora de compartir sus métodos. Snape silenciosamente salió del calabozo y se dirigió a la salida más cercana. El toque de queda había pasado hacía tiempo, lo que significaba que felizmente no tenía que lidiar con multitudes de estudiantes preguntándose a dónde iba. Sinceramente, Snape había perdido interés en ser profesor y preferiría centrarse simplemente en su investigación, pero su posición como agente doble en la guerra le impedía hacer cambios. Solo otro arrepentimiento en una vida llena de ellos, pensó con tristeza. Varios minutos después, Snape finalmente llegó al borde de las barreras y se apareció con un pequeño pop. Llegó a lo más profundo del escondite del Señor Oscuro como lo había hecho innumerables veces antes y comenzó a caminar hacia la cámara de Voldemort. Voldemort estaba solo, sentado en una silla parecida a un trono con una expresión de dolor en su rostro. «Llegas tarde, Severus», dijo Voldemort enojado. «Mis disculpas, mi señor». Snape respondió con una reverencia. Sabía muy bien que había llegado tan rápido como pudo, pero no era prudente discutir con el Señor Oscuro. ¿Cómo puedo ser de utilidad? No he podido curar la herida dejada por el hechizo de Dumbledore, dijo Voldemort, retirándose un poco la túnica para exponer una herida que aún sangraba. ¿Te dijo con qué me atacó? No lo hizo. Snape respondió honestamente. Quizás pueda reconocerlo por el efecto, si me lo permites. Proceder, dijo Voldemort en tono molesto. Snape se acercó y miró más de cerca la herida. Sabía que no podía ser el resultado de un hechizo oscuro ya que había sido lanzado por Dumbledore y eso ayudó a reducir considerablemente las posibilidades. Después de unos minutos, Snape se sintió seguro de haber determinado la causa y la cura. Creo que la única manera de sellar la herida es cauterizarla. Sin embargo, esto no funcionará si se hace por arte de magia, dijo Snape finalmente. Sabía que el Señor Oscuro no estaría contento con su descubrimiento, pero aún así era su mejor consejo. ¿Quieres mi ayuda? Eso no será necesario, respondió Voldemort. Nunca haría algo que lo hiciera parecer débil si tuviera otras opciones. Cuéntame sobre la condición de Dumbledore. Ni él ni yo reconocimos el hechizo que usaste contra él, ni cómo revertir sus efectos. Comenzó Snape. Mientras tanto, Voldemort había conjurado un trozo de metal plano con un mango de madera y estaba ocupado calentándolo con llamas conjuradas. Sigue débil y postrado en cama. Calcula que pasarán semanas, tal vez más, antes de que recupere todas sus fuerzas. Bien, dijo Voldemort. Aunque su atención no estaba en Snape, sino en el metal caliente que acababa de colocar en su herida. El olor a carne quemada comenzó a llenar el aire, pero Voldemort no emitió ningún sonido que indicara su malestar. Después de unos segundos más, Voldemort retiró el objeto para ver que la solución de Snape efectivamente había funcionado. ¿Cómo han reaccionado los estudiantes? Miedo. Tristeza. Ira. Respondió Snape. A decir verdad, le costaba entender cómo funcionaban las mentes de los adolescentes, pero sabía que esa afirmación al menos era cierta. Sin Dumbledore las cosas pronto caerán en el caos. Excelente. Dumbledore creía lo mismo y ha hecho algo inusual para evitarlo, dijo Snape, sin estar seguro de cómo reaccionaría el Señor Oscuro ante su noticia. Bajo sus órdenes, Harry Potter ha asumido el papel de líder de la oposición. El primer acto de Potter fue revelar la existencia y el contenido de la profecía a sus compañeros de clase en un esfuerzo por lograr que lo apoyaran. Interesante, respondió Voldemort. Tonto, pero interesante. Nunca funcionará, por supuesto. Dumbledore fue una vez un gran mago, lo suficientemente poderoso como para derrotar a Grindelwald. Potter no es más que un niño que pronto será aplastado bajo mi talón. Dumbledore, en efecto, ha perdido la guerra para yo. Excelente. Como usted dice, maestro. Snape estuvo de acuerdo, pero internamente dudaba de las críticas de Voldemort. No le agradaba Potter, pero podía ver claramente el potencial de liderazgo y la popularidad del joven entre el público mágico. Voldemort una vez más estaba subestimando a su oponente, un hecho que Snape decidió no señalar. Bueno, si Potter quiere ser un líder, entonces déjalo. Voldemort se burló.
De hecho, creo que debería hacer algo para felicitarlo por su ascenso. Eso será todo, Severus. Envíame a Lucius antes de que regreses a Hogwarts. Sí, señor. Snape respondió con una pequeña reverencia antes de salir de la habitación. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos como para que Voldemort ya no pudiera verlo ni oírlo, Snape dejó escapar un suspiro de alivio por haber superado la reunión sin estar sujeto a la maldición Cruciatus. Había muy pocos lugares en la base donde los mortífagos pudieran relajarse y la mayoría de ellos solo eran accesibles para el círculo interno. Snape sospechaba que allí encontraría a Lucius Malfoy. Esa sospecha se confirmó cuando vio a un Malfoy con aspecto nervioso paseando de un lado a otro por la habitación. Severo. Dijo Malfoy con un sonido de alivio. No he podido salir de aquí desde que regresamos. Dime, ¿Draco está vivo? Sí, Lucius. Draco está bien. Snape le aseguró. Completamente ileso, aunque sus amigos Crabbe y Goyle no tuvieron tanta suerte. Gracias, mi amigo. Respondió Malfoy. ¿Seguirás cuidándolo, no? Por supuesto. Snape dijo como si fuera una pregunta tonta. El Señor Oscuro requiere tu presencia. No lo haría esperar demasiado si fuera tú. Él no está enojado, ¿verdad? Preguntó Malfoy nerviosamente. No más de lo normal. Snape respondió encogiéndose de hombros. Malfoy asintió y se fue por donde había venido Snape. El repentino interés de Malfoy en el bienestar de su único hijo le pareció a Snape algo muy fuera de lo común. Por lo general, al hombre solo le preocupaba que Draco no estuviera haciendo nada para deshonrar el nombre de la familia, pero había sido un día extraño y estresante para todos los involucrados. Finalmente Snape recordó el trabajo que le esperaba en Hogwarts y se reprendió por no moverse más rápido. A los pocos minutos estaba de regreso dentro de la mazmorra, trabajando duro y concentrado en hacer su parte para curar a los estudiantes heridos. La edición del día siguiente del diario El Profeta se dedicó a informar de lo que había sucedido en Hogsmeade el día anterior. Sus páginas estaban llenas de fotografías que detallaban la devastación e informes de primera mano de quienes habían sobrevivido. El público mágico estaba indignado como nunca antes. Las familias que anteriormente habían intentado permanecer neutrales ahora se estaban dando cuenta de que la neutralidad era imposible. La victoria de Voldemort estaba teniendo consecuencias que nunca pretendió que tuvieran. Una de esas consecuencias fue un repentino aumento en el interés por los jóvenes magos que querían unirse al cuerpo de Aurores. Por primera vez en años, el ministerio contaba con un grupo entusiasta de solicitantes y los fondos para aceptarlos a todos. Ahora se estaba volviendo casi imposible para cualquiera de los partidarios de Voldemort argumentar con éxito que el mundo mágico estaría mejor si su maestro tuviera el control. Pero aún así Voldemort no comprendió de inmediato la magnitud de su error. Eso solo llegaría mucho más tarde, cuando había muy poco que pudiera hacer para solucionarlo.